Estamos en el día 27 del inicio de este año 2019 y me gustaría que hiciéramos un ejercicio para cuestionarnos si hasta este día ya beben menos de lo que se propusieron el 31 de diciembre, están un poquito más en forma, empezaron a dejar de fumar, ya están apuntados en el gimnasio, están perdiendo unos gramos del peso, están encontrando un nuevo trabajo, empezaron a pagar las deudas, su cochinito está un poco más gordo porque ya están ahorrando dinero, están ayudando más a los demás, están organizando su viaje, disfrutan más la vida. Todas estas son de los más típicos propósitos que nos ponemos para el año nuevo y generalmente empezamos el día 2, el día 1 no, porque muy probablemente estamos muy crudos y muy desvelados, pero el día 2 empezamos con toda la motivación hasta el máximo y pensamos en muchas acciones por hacer para cumplir estos propósitos de año nuevo. Por ahí del día 15 reflexionamos y sentimos un malestar porque nos damos cuenta que no hemos hecho absolutamente nada por cambiar alguna de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos que estaban contrarios a eso que nos estábamos proponiendo para este nuevo año. Entonces, pues lo normal es que en el día 16 o en ese mismo día 15 tomamos una determinación, nos apuntamos en el gimnasio, no aceptamos las invitaciones para ir a tomar bebidas alcohólicas, omitimos fumar un cigarro, etcétera, etcétera, y empezamos a ahorrar dinero. O bien, empezamos a disminuir ese malestar que generamos, como por ejemplo para el día de hoy, diciendo, pues en realidad es más complicado de lo que pensaba, en realidad el trabajo no me permite apuntarme en el gimnasio, soy una persona muy ocupada, hay otras prioridades y esos propósitos no son tan relevantes como yo pensaba que eran, ya no tengo los mismos propósitos. Bien, todo este fenómeno es algo que se explica dentro del fenómeno conocido como disonancia cognitiva. Y en este momento es cuando entra un bloque musical y un espacio. Yo me voy de aquí, así. Y luego regreso y me presento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Claire. Bienvenidos a Londres 1671. Les voy a hablar sobre disonancia cognitiva. Como ven, soy un año más renovada, un poco más fresca, porque me dijo la producción que dejara de hacer bromas y que me portara más seria y ya no me voy a reír. Mentira. Me voy a seguir riendo. Pero bien, entonces, de lo que les voy a hablar hoy es de este fenómeno que conocemos y que es multicitado, conocido como disonancia cognitiva. Déjenme compartir en las redes sociales esta publicación en vivo. Ustedes también, nuestros 300 viewers que tenemos en este momento, compartan en sus redes sociales esta publicación que están teniendo para que sus compañeros, sus amiguitos vean la publicación. Esperen un momento. Listo. Entonces, después de esto, estoy en una versión YouTube para tener más viewers y aquí me dicen muchas gracias por todos los que están acompañándonos. Vamos a ver. Disonancia cognitiva es la tensión que se experimenta cuando dos pensamientos o creencias, es decir, cogniciones, aparecen de forma simultánea y son psicológicamente inconsistentes. Suena un poquito rimbombante, pero en realidad decía que es muy sencillo de explicar, es simplemente ese malestar que se genera cuando estoy pensando, tengo una actitud, tengo un comportamiento distinto a aquel que previamente había dicho, aquel que contradice mi creencia, o soy hipócrita con el comportamiento que estoy desarrollando. Empezaré por definirla. Generalmente se presenta como esta posición
en la que, por ejemplo, lo que decía sobre los propósitos de Año Nuevo, tengo una actitud en la que pienso que fumar es muy malo para mi vida. Sin embargo, me coloco ante una serie de comportamientos y digo, pues en realidad lo voy a dejar como en un año porque todavía estoy muy joven, a mí no me va a dar cáncer, esos que se murieron es porque se excedieron, yo no soy dependiente, en cualquier momento que quiera dejo de fumar, etcétera. O, por ejemplo, aquellas circunstancias como la de la foto que mostramos para la promoción, de que, no recuerdo cuál es la foto que mostramos, pero tenía que ver con las parejas. Sí, 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 así como, ay, por fin me escribió un mensaje, por fin me llamó. Oye, pero te está diciendo que ya quiere terminar contigo. Y dice, no, no, pero me quiere ver, es evidente que me quiere ver. Entonces, ahí estamos con una actitud en defensa a esa realidad discordante con aquello pues que tenemos como actitud. Yo le hice ver a todo mundo que soy una mujer muy querida por mi pareja, entonces lo que tengo que hacer es tratar de justificar cuando esas situaciones no sean así. Por ejemplo, si mi pareja no se comporta de manera cordial frente a los demás y estoy ahí, puedo generar una justificación como, por ejemplo, lo que pasa es que está desvelado, lo que pasa es que no le gustan las reuniones sociales, lo que pasa es que ayer tuvo un conflicto con sus papás y por eso es que se está portando de esta forma. Entonces, tiendo a ponerle capas a esa realidad que pues me van a hacer sentir de mejor forma. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Decía ya que de los ejemplos más clásicos nos vamos a encontrar en estas situaciones en las que pues trato de negar una enfermedad mental que tengo, trato de negar la posibilidad de control sobre mi vida, diciendo que en realidad sí tengo el control en mi vida. Este es de las mismas imágenes de un sitio al que se le llama Club de Autoengaño, me gustaron mucho, porque justamente esta teoría se presenta en el internet y se ha vuelto muy famosa explicando cómo es que las personas nos autoengañamos para ser, pues para mantenernos estables psicológicamente. Ahorita explicaré un poco más al respecto. Por ejemplo, dos amigas están en una interacción, en la imagen que ustedes, espero que se vea bien allá en la pantalla, le pregunta una a la otra, ¿cuándo hace que no te escribe? Ya, hace 2 años, se hace el difícil. Entonces, así como, oye, pues si no te escribe hace 2 años, como que eso debería de darte indicaciones de que no le interesa escribirte, ¿no? O no me está buscando porque está en un proceso de reflexión, está en un proceso de retiro, entonces está confundido con sus sentimientos, pero verdaderamente a quien ama es a mí y se va a dar cuenta de eso. Autoengaño de nuevo, como todos esos flashes que indican que las cosas están mal, que no es concordante con lo que pienso que es. La disonancia cognitiva está haciendo su papel y lo hace muy, muy bien, ¿sí? Entonces tenemos, espero que con esta pequeña introducción se entienda el tema del que estoy tratando. Este concepto de disonancia es fácil de explicarlo cuando algo disonancia, estamos hablando de dos vocablos que aparecen, dos sonidos que se presentan en nuestra realidad, pero en este caso específico, cuando hablamos de disonancia cognitiva, estamos hablando de dos cogniciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cognición? Cognición no únicamente está asociado a un pensamiento, es decir, como a lo que pienso con respecto a algo en específico, no solamente está asociado con un sentimiento, eso que me provoca alguna situación externa o interna, esas cuestiones que tienen que ver con emociones un poco más profundas, también tiene que ver con actitudes, y recuerden que actitudes es diferente a comportamiento, y esto a lo mejor valga la pena aquí aclararlo, porque muchas personas se confunden actitud con comportamiento. Actitud es este posicionamiento que tengo hacia algo, el comportamiento es aquello que hago tal cual frente a algo.
¿no? Entonces, si yo digo, yo soy una mujer deportista, mi actitud es de deportista. Estoy diciendo, yo soy deportista, yo soy una persona saludable, estoy presentando una actitud. Mi comportamiento como deportista es efectivamente hacer ejercicio, tener una disciplina dentro de un deporte en específico, etcétera. Entonces estamos hablando de actitud y comportamiento en dos rubros diferentes. Cuando hablo de actitud, cuando estoy hablando también de una cognición, porque es algo que está aquí y es algo que se presenta como una postura. Aquí, por ejemplo, la actitud de esta mujer autoengañada es la actitud de no pasa nada, en realidad yo soy una persona que acepta el amor y acepta a las personas tal cual son y yo los entiendo, entiendo a este chico que no me quiere hablar durante este periodo para hacerse el difícil o porque le cuesta mucho trabajo relacionarse con la gente, pero vas a ver que se va a dar cuenta que me ama y me va a buscar pues para que empecemos una relación. Entonces es un autoengaño. ¿De dónde obtuvimos esto teóricamente? Esto tienen que saber ustedes. Voy a tratar de no hacerlo tan difícil de entender, pero es un concepto que probablemente ustedes ya han encontrado dentro de la vida cotidiana del lenguaje popular, pero es un campo de estudio de la psicología social que hasta hace un momento busqué en solamente una base de datos solamente en una base de datos, en EBSCOhost, por ejemplo, un motor de búsqueda. Acuérdense, hablamos en algún momento de los receptorios, hablamos de los receptorios de diferentes revistas científicas. Encontré 10.500 artículos desde 1954 hasta el 2019 solamente en ese motor de búsqueda de disonancia cognitiva. Y ya leí todos, por supuesto. No es cierto. Ay, qué bueno que lo aclaro porque seguramente me van a ver creerlo. Pero bueno, esta foto que tengo aquí es de ese psicólogo a quien que se le conoce como el padre de la disonancia cognitiva porque él es el que desarrolló la teoría alrededor de ello y es Leon Festinger. Leon Festinger es fue un estadounidense neoyorquino que vivió entre 1919 y 1989. Él desarrolló esta teoría, él fue alumno de Kurt Lewin. Por si ustedes no saben quién es Kurt Lewin, quienes estudian psicología, quienes se especializan en psicología social, saben la relevancia que Kurt Lewin tiene dentro de las, o Kurt Lewin era polaco, entonces no sé, hay la confusión de cómo se pronuncie, pero bueno, se nacionalizó estadounidense, pero fue su maestro. Entonces, pues la relevancia que tiene Kurt Lewin dentro de la psicología social es en el terreno experimental, la consolidación de una psicología social moderna, contemporánea, en la que pues aparecen grandes desarrollos para el entendimiento de los grupos, por ejemplo, en el campo social y empiezan a generarse elementos para la explicación de cómo funcionan los grupos. Pero Leon Festinger se interesó en este fenómeno de las actitudes, a diferencia del comportamiento y sobre todo en cómo le hacemos para reducir ese malestar que se genera cuando existen estas disonancias. Bueno, también menciono ahí, y probablemente por allá no se alcance a ver, que Leon Festinger fue maestro de Philip Zimbardo. Y si recuerdan, si se van al historial de videos, ¿se acuerdan aquí quién es Philip Zimbardo? La producción está diciendo, sí, nos acordamos de quién es Philip Zimbardo. Philip Zimbardo es este psicólogo social famoso, todavía vivo, que habla sobre el experimento de los prisioneros de Stanford. ¿Ya? Los estoy midiendo. Bien, él fue su maestro. Entonces, pues el legado dentro de la psicología social pues se observa en ese sentido. El origen de esta teoría se desarrolla desde un fenómeno natural que ocurre y que vive Festinger en esa época de 1930 y
1934. En 1934 ocurre un terremoto en esta escala de terremotos en el grado número 8, y es un terremoto que destruye un montón de poblados dentro de la India. Kurt Lewin, Festinger, observa este fenómeno, pero no solamente, pues obviamente las personas después de la destrucción que sufrieron de sus viviendas, hubieron ciudades que perdieron completamente las casas, se cayeron en pedazos todas las construcciones. Entonces hay muchas imágenes que ustedes podrán encontrar en internet sobre este terremoto, que es muy impactante. Entonces, además de observar el sufrimiento de las personas que sí padecieron la pérdida de sus bienes, de este shock emocional, se observa un fenómeno muy, muy interesante, que es el que va a dar como resultado esta teoría de la disonancia cognitiva. Y es el hecho de que en aquellos poblados que tuvieron menos impacto, por ejemplo, no tuvieron pérdidas materiales o no tuvieron pérdidas de familiares directos, empezaron a desarrollarse ciertos rumores. Esto fue rumores de qué tipo. Los rumores como por ejemplo, va a venir un tsunami, van a venir ciclones y se espera que tengamos terremotos peores. Entonces, las personas que vivieron la pérdida del terremoto, pues de por sí estaban deshechas, estaban viviendo un proceso de duelo y estaban sufriendo, pero no vivían la ansiedad de la espera de un suceso por venir. Las personas que no habían sufrido absolutamente ninguna pérdida eran aquellas que estaban recibiendo rumores y creando rumores y creyéndose los rumores de que efectivamente iba a venir un desastre peor al desastre que se había padecido previamente. Entonces prevalecía esta cognición, esta creencia verdadera muy, muy, muy instaurada, y esto pues aparecía en todas estas personas, y es algo que llamó mucho la atención a Festinger y a sus colaboradores. Entonces dijo, bueno, aquí estoy viendo algo muy interesante, y es el hecho de que cuando hay emociones y hechos que están en oposición, como por ejemplo el hecho de que estoy sintiendo un shock muy fuerte, pero no tengo ninguna razón para sentirlo, tengo que buscar una justificación para sentirlo. O sea, no tengo el derecho de estar triste, pero sí hay una razón de estar triste, y es el miedo que tengo porque nos va a pasar algo peor. Entonces, interesantísimo esta observación que hace Festinger, y hace un desarrollo de toda una teoría que sale formalmente publicada hasta 1954 en este libro de A Theory of Cognitive Dissonance, que publica alguna editorial que yo no recuerdo, pero que ya está en múltiples editoriales, ¿no? y traducida a todos los idiomas conocidos. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Vean cómo se desarrolla este tipo de situaciones. Primero tenemos que entender el hecho que yo ya les explicaba, que no es algo, y eso en este libro que les mencioné, en este libro que publicó Festinger, no aparece como un término, como que esta explicación de que dos ideas opuestas siempre van a buscar reducirse para que tengamos estabilidad. Por ejemplo, si nos sentimos discordantes, si nos sentimos incongruentes, vamos a buscar que parezca congruente. Vamos a buscar esa estabilidad siempre, es la tendencia. Es algo que ya habían explicado más o menos simultáneamente, más o menos por las mismas épocas, pero en realidad podemos decir que Festinger fue el que lo desarrolló de mejor forma. Y él explica en su texto. Antes ya había una explicación como la teoría del equilibrio de Friedrich Hayder. Y esta teoría lo que decía es que las personas siempre tendemos a buscar el equilibrio. Si estamos desequilibrados y, por ejemplo, tenemos un sentimiento, una actitud positiva hacia ciertas circunstancias de la vida, vamos a buscar personas que tengan esas actitudes positivas hacia la vida igual que yo. Y vamos a buscar estar en equilibrio con el mundo, con el ambiente. Y vamos a buscar, pues de alguna forma es como un antecedente a esta teoría de la disonancia cognitiva. Y también la teoría de la consistencia afectivo-cognitiva de Rosenberg, que la crean Abelson y Rosenberg, y de lo que habla es básicamente de que
cuando tenemos un pensamiento y una emoción que se oponen, el pensamiento y la emoción, vamos a buscar alinearlos y vamos a buscar tener consistencia, vamos a buscar que ese afecto y ese pensamiento sobre ese afecto estén en el mismo nivel. ¿Sí? Lo voy a explicar un poquito con, por ejemplo, siempre nos burlamos aquí de cuando decimos, vamos a hablar un poquito, como por ejemplo cuando los alumnos de Horacio están exponiendo y de repente dicen, les voy a hablar un poquito sobre la literatura barroca. A mí me tocó hablar de la literatura. Entonces a mí me tocó hablar del experimento de Festinger, un poquito. Entonces, bueno, pero estoy cayendo en los mismos vicios de los que nos burlamos. Pero bien, entonces, aquí pongo dos billetes, uno, no sé por qué puse $5, porque más bien eran $20, pero bueno. Ok, hay experimentos que probaron esta teoría, más bien la serie de elementos que componen a la disonancia cognitiva. Hay una búsqueda, ya quedamos en el entendido de que hay una búsqueda de estabilidad, hay una búsqueda de justificación de por qué me estoy comportando de una forma y va a haber esa tendencia a alinearme a esa forma que previamente presenté. Ahorita la vamos a entender poco a poco de mejor forma. Junto con uno de sus estudiantes, con James Carl Smith, y fue publicado en la revista de Psicología Social y Anormal en 1959. Se publicaron los resultados de un experimento muy interesante que se hizo en la Universidad de Stanford, en donde se les invitó a alumnos, así como se acuerdan los experimentos de los que ya hemos hablado aquí, se hace un cartel y se invita a estudiantes a participar en estos anuncios, perdón, en estos experimentos. Entonces se dijo, se hizo toda la tarea, y para explicarles en términos más sencillos, lo que pasó fue que era una tarea totalmente monótona, totalmente aburrida, y se le dijo a los participantes de esta tarea monótona y aburrida que tenían que explicarle a otras personas, porque la persona que explicaba el experimento no había llegado, y que para explicarles a esta persona el experimento se les iba a dar $1 o bien $20. Entonces hay dos situaciones experimentales que se presentaron. En este caso 5, pero pues fue mi error. En realidad son 20, son 5 por 4, les dieron 4 de 5. A eso es a lo que me refería. Entonces les cortado. Entonces lo que les explicaron, bueno, me quiero ir paso por paso, ¿no? Entonces les dijeron, esta tarea es muy interesante, tú tienes que explicarle a todos se les dijo lo mismo, tienes que explicarle a estos otros participantes, se les hizo creer a los participantes de la situación experimental que no había llegado la persona que explicaba el experimento. Entonces le digo, vas a explicar este experimento y pues vas a participar en esta tarea, ¿no? Entonces también los participantes se sometieron a esta situación. Y bueno, al final de cuentas, la situación era algo así como mover una manija, y es una cosa aburridísima, verdaderamente aburrida. Entonces lo que se encontró fue que aquellas personas que recibieron la mayor recompensa, que recibieron, por ejemplo, los $20 de incentivo, perdón, de recompensa después de haber participado en la tarea, sostuvieron el hecho de haber dicho que la tarea era aburrida. Inicialmente habían dicho, la tarea, la verdad es que sí es aburrida, ¿no? Es así como que me la estás pintando de que es una tarea divertida. En el caso a los que se les dio solamente $1, explicaron, y habían dicho antes que la tarea era aburrida, cambiaron su actitud y dijeron, la tarea en realidad pues no fue tan aburrida, fue muy interesante, me dejó como muchos aprendizajes porque me enseñó sobre la paciencia, me enseñó a saber. Entonces empezaron a encontrar muchos elementos que lo que hacían era pues fortalecer más bien, el fortalecer su personalidad. No querían aparecer como los perdedores, como los que habían recibido muy poquito incentivo, sino que justificando su participación por solo $1, ¿no? Que $1 pues no es un incentivo tan grande.
en ese contexto. Y esta explicación la podemos encontrar como cuando, por ejemplo, estas participaciones en los concursos de televisión como Quisiera ser millonario o todo este tipo de situaciones en las que al final no ganan absolutamente nada, pero se tienen, saludos a Luz Caicero, gracias por acompañarnos, que se tiende a decir al final de la transmisión, de las transmisiones, no, pues no gané nada, pero me divertí un montón y estoy muy contento de haber participado en esta emisión de este programa. Pero bueno, es una justificación, una creación que permite la psicología de este ser humano para no sentirse fracasado, no sentirse tonto, no sentirse menos que los otros, para decirlo en términos simples. Entonces, lo que aparece dentro de toda esta teoría compleja es un concepto muy importante y es lo que introduce Festinger, que es la reducción de la disonancia. Entonces, repito, para que quede muy claro, todos tendemos a buscar reducir la disonancia mediante una serie de estrategias múltiples. Y con el experimento de los $20 versus el $1 de los participantes de $20 que no necesitaban ninguna justificación, o esta justificación que ejercían aquellos que no habían perdido a ningún familiar o ningún bien, en contraposición con aquellos que se habían perdido todo, que no necesitaban ninguna justificación absoluta para su dolor que sentían, encontramos este término, este efecto de la justificación insuficiente. Si la realidad misma, si la recompensa misma que me da la vida es insuficiente, tiendo a hacer más elaboraciones sobre mi justificación. Lo mismo, por ejemplo, para estas chicas del celular que no le llamaba el ser amado o el ser en su mente obsesiva, era pues no es suficiente la situación. La situación me está diciendo que no me manda ningún mensaje, que no me pone ningún like a mis comentarios, que nada más me dejan visto. Entonces la justificación es, ¿sabes? Es que no usa las redes sociales, no se mete casi, está siempre bien ocupado o bien ocupada, entonces por eso es que, y no le gusta, es muy feminista y no le gusta mantener este tipo de relaciones opresivas. Entonces por eso es que está haciendo este tipo de situaciones y no estoy lanzando ninguna pedrada. Por ejemplo. Entonces, vean que, por ejemplo, bueno, aquí en los libros más clásicos sobre psicología social o sobre actitudes, se hace una distinción que no es lo mismo, no estamos hablando de un castigo o recompensa, estamos hablando de estas situaciones divergentes que requieren una congruencia en nuestra vida, generalmente en nuestra vida social. Así que, por ejemplo, podemos encontrar que el ejemplo clásico que se coloca en los libros. Edgar García, mucho gusto que nos estés viendo. Qué bueno que estás disfrutando el tema. Sí, es un tema fascinante para todos los que estudiamos psicología. Y para todos los demás, espero que también, porque se están reconociendo en sus justificaciones. Entonces, bueno. Estaba explicando la actitud. Hay un ejemplo que recuerdo mucho del libro didáctico de Mayer sobre psicología social, que espero que mis alumnos que me estén viendo recuerden estos ejemplos, sino que retomen el libro y lo repasen. Cuando, por ejemplo, una mamá le pide a un adolescente que limpie su cuarto, es común encontrarse con que va a funcionar en el momento en el que esté presente el elemento gratificante o el castigo. Por ejemplo, cuando esté la mamá, eso va a funcionar. Pero si no internaliza el niño, que es una situación que viene de sí mismo, el adolescente no lo internaliza, es muy complicado que siga con este comportamiento de limpiar su cuarto. Porque la teoría lo que nos dice es que es más gratificante el autoengaño, es más gratificante el hecho de que crea que yo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, a que sea por castigo o por recompensa. Entonces, es más común que se vaya a mantener. Entonces, ¿qué va a decir el adolescente? Pues la verdad es que estoy haciendo esto
porque decidí que para este nuevo año voy a ser más organizado y si mantengo organizado mi cuarto, ahora voy a liberar más mis ideas y voy a permitir hacer música o escribir todos los poemas que quería escribir antes, ¿no? ¿Sí? Entonces este tipo de situaciones que tienen que venir, que nos va a explicar que en realidad hay una gran resistencia al cambio. Y el poder cambiar, que es el coco de todos, que cuando vemos de que, oye, mira, no son conscientes, no se manifiestan, no hacen, no son incluyentes, retomando la plática anterior, no son equitativos, las políticas no les llegan por ningún lado, siguen discriminando, etcétera. Hay toda una serie de resistencias al cambio que están explicadas también en el comportamiento individual. ¿Por qué hay mucha resistencia al cambio? Por la realidad misma, ¿no? A veces estamos ante una situación en la que la realidad es más fuerte que ese deseo de transformarse. Por ejemplo, alguien dice, pues ahora sí me voy a inscribir al gimnasio, pero la realidad es más fuerte porque resulta que no tengo empleo y que no tengo posibilidades de pagar una cuota para ir al gimnasio. Entonces, la realidad es más fuerte para hacer ese cambio en mi vida. U otras disonancias. Nos aparecen un montón de otras cogniciones que no me permiten hacer esa transformación que yo había decidido. O el dolor al cambio de actitud. Por ejemplo, si es muy doloroso reconocer el hecho de que no me quieren, ¿no? O sea, en realidad, si ya me dijo, si ya tiene 2 años sin escribirme, sin decirme algo bonito, y yo sigo pensando que sigue en un proceso de reflexión, pues está bien que como que tienes un problema, ¿no? Entonces, más bien, si hay el problema, es esa resistencia al cambio, pero esa resistencia al cambio se presenta porque tienen miedo, es muy difícil dar un paso adelante, porque a lo mejor el proceso de darse cuenta va a llevar un proceso de duelo, un proceso de dolor, pero que al fin de cuentas lo que va a permitir es una mejor satisfacción de vida un poquito más prolongada. La satisfacción por nuestras propias acciones, nuestro bienestar va a ser más duradero, aun cuando en principio sea doloroso. Esto como una forma de la resolución de las disonancias. La más exitosa, la más saludable, es siempre aquella que va a estar tendiente a todos los comportamientos que son más positivos para mí como individuo. Entonces, ¿en dónde podemos ver esto? También en otras situaciones como cuando, por ejemplo, defendemos una posición política de manera muy, muy fuerte. Participamos en una campaña política, ¿no? Y defendemos a capa y espada las acciones, más bien las palabras, los predichos, las promesas de nuestro candidato. Y resulta, me canso de eso que los defiendo, ¿no? Y resulta que cuando llega a la realidad, no está haciendo lo que había prometido que haría. Es muy difícil, muy doloroso reconocer que yo lo estaba defendiendo y es muy doloroso reconocer que me equivoqué ante esta postura que tenía. Pero, bueno, así como recomendación en el margen de la disonancia cognitiva es que en realidad es lo más propositivo, lo más constructivo para el desarrollo de un individuo, el aceptar que uno se equivocó y pues seguir adelante, no pasa nada. ¿Cuál es el efecto que tiene la ridiculización social, el hecho, va a ser momentáneo? Vean cómo las cosas, la información fluye y va a ser reemplazado por otro, nadie se va a acordar. Y si se acuerdan, pues me da igual, ¿no? Al fin y al cabo soy yo quien es el que va a seguir viviendo. Por ejemplo, aquí en la situación política, y quiero que quede claro que no estoy reflejando ninguna posición o ninguna predilección política, y tampoco reflejo el pensamiento de todo el equipo de Londres, para que quede muy claro, soy responsable de mis comentarios. Por ejemplo, en la situación de la Guardia Nacional, ¿cuál es la postura? Y esto puede ser, es una cuestión autocrítica
dentro de nuestro país. La posición en la que están dos sujetos, uno pro AMLO y uno pro, no sé, pro PAN, que ¿cómo era? Anaya, pro Anaya, ¿no? Entonces estaban hablando, estaban discutiendo antes de la campaña política y decían, uno, es que tu candidato Anaya va a militarizar el país y ese tipo de situaciones yo no las quiero y yo no quiero que sea lo mismo que Calderón y ya necesitamos paz en nuestro país, etcétera. El López Obradorista, el AMLover, se coloca en la posición de que sí, por eso es que tenemos que votar por AMLO, porque AMLO va a pacificar el país, va a tener una buena estrategia para generar las mejores condiciones y no va a permitir que el ejército se vaya a las calles. Ya lo dijo, ¿te acuerdas cuando dijo que la estrategia de Calderón había fallado y que el ejército no iba a las calles, que era una responsabilidad civil, etcétera? Nos encontramos con los pasa el tiempo, gana el Andrés Manuel López Obrador, están sus amlovers, los haters, lo que sea, y empiezan a, y bueno, los que estaban en contra de López Obrador desde la campaña, lo que querían era, pues, sacar a la luz cualquier cosa que diga López Obrador y decir, ven, les dije, entonces es toda esa actitud, ¿no? Pero bueno, aquí la disonancia que quiero explicar es la disonancia que experimenta un AMLOer, ¿sí? Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa cuando López Obrador habla con Cienfuegos y pasa justo el primer día de la toma de protesta y dice, vamos a generar una Guardia Nacional y vamos a utilizar el ejército y el ejército se va a las calles? Se genera un malestar físico, un malestar cognitivo, y hay y más allá del malestar, del enojo como crítico de la sociedad, está el malestar psicológico, ese proceso de disonancia cognitiva que se me genera porque yo defendía capa y espada la cuestión de que Obrador no iba a militarizar el país. Ese es el problema que hace que seamos reiterativos, que nos coloquemos en el culto de la personalidad, que no seamos críticos, que nos aferremos a nuestras ideas previas y que nos posicionemos como yo voy a defenderlo a capa y espada porque ya públicamente dije que lo amo y que es el mejor y que iba a ser el Mesías y que lo que sea. Entonces, ahí hay un fenómeno de disonancia cognitiva. Y la resolución de la disonancia se presenta en múltiples formas, como por ejemplo diciendo, bueno, es que él está pensando en lo mejor para el país y la verdad es que no había visto todos los elementos y ahora las cosas van a ser mucho mejor porque como él va a ser la figura presidencial y él es intachable, él no va a permitir que los militares atenten contra los ciudadanos. Pero la realidad es que no podemos comprobar eso, la realidad es de que dijo que no iba a militarizarse y ahora se mantiene sobre una posición de que se va a militarizar. Entonces, ante este aspecto, que tampoco seamos absolutistas para trasladarlo al resto de las cosas, pues ahí hay una discrepancia entre lo que había originalmente propuesto y lo que una persona había defendido como una posición que era totalmente defendible, y después, cuando la realidad nos dice que es diferente y que hay una posición totalmente opuesta a lo que se había dicho, pues van a buscar justificaciones y va a ser muy difícil aceptar que antes, como por ejemplo incluso López Obrador, que se defendió y dijo, no, yo nunca dije que se iban a sacar el ejército. Él también estaba experimentando una disonancia cognitiva, estaba defendiéndose, pero bueno, ahí pues como críticos, como yo personalmente, mi opinión, mi postura, pues la regó y tache ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero esto nos sirve para explicar la disonancia cognitiva. Decía que las estrategias de la reducción, ya estoy en el cierre, es el cambio de cognición. Estas son las tres estrategias principales que Festinger propone. Sí, más bien que dice él que existen porque analiza la realidad y así es como se presentan en la vida. Generalmente es este cambio de cognición, ¿sí? Decir, bueno, antes estaba de acuerdo con López Obrador sobre la cuestión de su estrategia de seguridad nacional y ahora no lo estoy. Esa es la más dolorosa. Es la más dolorosa y la más difícil porque es oponerte a lo que ya habías dicho previamente. Me están haciendo una pregunta por aquí o un comentario tal vez. Nos cuesta mucho trabajo como mexicanos porque eso implica cambio de opinión que implica madurar.
Pues justamente eso que estaba, es que aquí se estaba discutiendo, voy a repetir lo que dijo aquí. Aquí dos compañeros estaban platicando días pasados, estaban platicando sobre lo difícil que es cambiar de opinión, y parece ser que no cambiar de opinión es un signo de inmadurez, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que me está planteando aquí Horacio. Y justamente lo que yo decía, que la forma más dolorosa, pero también la que permite mayor crecimiento personal, es la de aceptar ese cambio de nuestra opinión, ese me equivoqué, ese siempre no es cierto, siempre pues no me quiere y estaba equivocada, siempre pues la verdad es que soy un adicto y por eso no puedo dejar de fumar. O sea, ese tipo de, bueno, tengo un problema de adicción, lo dije como muy, así no debería decirlo, ¿no? Otro comentario. Es propio de los niños burlarse de alguien que cambia de parecer, de los inmaduros. Sí. Bueno, y algo, es un análisis como más en términos que estoy totalmente de acuerdo y parece ser que es propio de los niños y ustedes a lo mejor lo experimentaron cuando pues yo lo experimenté cuando estaba en la primaria, probablemente también en la secundaria. Es una cosa infantil el burlarse de aquellas personas que cambian de opinión, que cambian de parecer. Entonces, bueno, nos vamos a comportar como infantiles, hacía mucho bullying con aquel, ya viste, no, que mira y que esto. Entonces, bueno, definitivamente como sociedad necesitamos el reconocimiento, necesitamos ovarios y testículos para poder sostener nuestros dichos, nuestros predichos, nuestras opiniones, y que no pasa nada si nos equivocamos. Y si estamos, entonces, en ese sentido, pues también estaría defendiendo una postura de que dijo algo y ahora está diciendo otra cosa, pero no decir, no lo dije, ¿no? Entonces, esas son dos cosas diferentes. Entonces, la otra es crear cogniciones consonantes. Por ejemplo, una cognición que vaya más de acuerdo, bueno, pues, en realidad, yo estoy pensando sobre esta situación de esta forma, porque yo antes era más inmadura, pero ahora soy más consciente de cómo funcionan las cosas y pues voy a cambiar también este tipo de comportamiento que yo tenía antes, ¿no? Entonces, este tipo de, esto ayuda, son estrategias para reducir ese malestar que me genera tener dos discordancias. Más bien una discordancia, dos ideas opuestas o una actitud y un comportamiento diferente. Y bueno, otra de las que decía Festinger era minimizar la importancia. Digo, ay, bueno, pues ni tan siquiera era tan grave. Dije que iba a hacer ejercicio, pero la verdad lo dije borracha. No, así estaba haciendo una lista y ni me fijé. Era en serio, nada más era por cumplir. Me metía 5 retos, voy a leer en uno, el otro voy a meditar, en el otro voy a hacer esto, pero pues lo hice por los cuates y me obligaron, ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones en las que uno hace estrategias para reducir ese malestar, esa disonancia. Y bueno, no es una cosa de que se valga o no se valga, sino que son estrategias que empleamos los seres humanos para mantener nuestra estabilidad. Definitivamente la teoría lo que ha demostrado, porque les decía que ya miles de estudios se han hecho posterior a Festinger, se ha dejado un legado, continúan hasta la fecha haciendo estudios al respecto, es que lo más benéfico para la salud mental de los individuos es este confrontamiento con la realidad y el presentarse ante las cosas tal cual como son. Si uno cambia de actitud y uno se autoengaña y uno vive con ese autoengaño a lo largo del tiempo, al fin la realidad pues nos va a cobrar factura porque se va a presentar y nos va a generar un choque más fuerte, que podría psicotizarnos, podría generarnos un suicidio, una ansiedad generalizada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy, muy compleja esta realidad. Y un ejemplo de libro, que a mí me gustó mucho, es el de, por ejemplo, cuando la guerra en contra de Irak, en el 2003, cuando el argumento central era había que levantar una guerra en contra de este país
porque a diferencia de otros países, ellos tenían armas nucleares que iban a ser de destrucción masiva. Y eso ya era un acuerdo internacional que no se iban a usar armas. Entonces había que derribarlos porque era un gobierno que estaba atentando contra la seguridad de los Estados Unidos, contra la seguridad de Inglaterra y contra la seguridad de los propios ciudadanos de Irak. Se van a la guerra, y del Medio Oriente en general. Que van a la guerra, hay una serie de, bueno, pues estos son homicidios, genocidios, atrocidades, cosas horribles cuando van a la guerra que exponen a los propios estadounidenses a enfrentarse a situaciones bajo un ideal a veces inventado. Y bueno, las consecuencias son múltiples. Se encuentran con que no hay armas nucleares. Entonces, la actitud antes de irse a la guerra del común de los estadounidenses fue que era correcto irse a la guerra, ¿no? Que estaba bien porque no se iba a permitir, estaba bien justificado y la razón era suficientemente justificada para hacerlo. De repente salen los comunicados de que no había este tipo de armas nucleares. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues uno esperaría como que la gente aceptara que la regamos. No, hubieron un chorro de recursos, pues decir, la regamos, la verdad es que no debimos de hacerlo, hay que resarcir los daños, hay que pues irnos todos a terapia y vamos a hacer algo, ¿no? Pero no es lo que pasó. La gente cambió su actitud con respecto a la guerra y cambió la justificación. Es otra de las estrategias que mencionaba Festinger. Sí, cambiaron su cognición y ahora decía, bueno, no hubo armas, pero la verdad es que el gobierno de Estados Unidos fue a liberarlos de un dictador. Entonces cambiaron la cognición. Ese no fue el argumento, por eso nos fueron a la guerra. Pero ese se convirtió en el nuevo argumento. Dijeron, bueno, al principio fue por esto, pero después a lo largo del tiempo, ahora pues sigue siendo justificable. ¿Y por qué? Porque el peso era muy fuerte. Imagínense, familias de miles de estadounidenses se fueron a la guerra y regresar con la cola entre las patas diciendo que fui a matar por ningún ideal, por ninguna razón justificable. Es fuerte, es muy doloroso, o sea, no es una situación cualquiera. Entonces, bueno, es un fenómeno fascinante, de la disonancia cognitiva. Y finalmente hay una serie de estudios que se han hecho en la posterioridad, que no solamente tienen que ver con estas tres formas de hacer estrategias, con estas tres estrategias. Hay otro autor como, bueno, McGrath, hace una revisión muy buena, es un artículo publicado en el 2017 y lo revisé para esta preparación, no lo conocía hasta apenas, pero se publicó en el 2017, y además de hablar del cambio de actitud, habla de otros elementos que se han encontrado en la teoría, por ejemplo, distraerse de esa actitud. Entonces, si por ejemplo tenía una actitud que al final resultó que la realidad me mostró que era diferente, pues lo que voy a hacer es distraerme en otras situaciones. La gente normalmente va a distraerse en otros aspectos de su vida. Ya, por ejemplo, en trabajo excesivo, ya no va a pensar en el ejercicio, ni tan siquiera se va a acordar que el ejercicio era algo que había pensado como que iba a ser parte de su nueva actitud, ¿no? Entonces, y bueno, voy a mencionarlas así rápidamente, no voy a detallar cada una, pero el trivializar, que tiene que ver con esta cuestión que ya les había dicho, como minimizar la importancia, trivializar la actitud, el autoafirmar lo que es opuesto, ¿no? Decir, pues sí, yo dije que no iba a sacar el ejército a las calles, pero lo dije en un contexto diferente a este. Y no es tan importante eso que dije porque en realidad había que hacer una evaluación y los demás no se dieron cuenta. O sea, bueno, trivializo, como que no le tomo importancia. O niego la responsabilidad que tengo sobre esa actitud. Yo quería hacer ejercicio, pero no me dejan salir del trabajo sino hasta las 10 de la noche y llego muerto, por ejemplo. Agregar constantes otras cogniciones consonantes, esto es como lo que ya decía Festinger también. Cambiar el comportamiento, pero ya dije que esto de cambiar el comportamiento
comportamiento es lo más difícil en el laboratorio. También para hacer experimentos sobre el efecto que tiene cambiar el comportamiento es muy, muy difícil de manera experimental. Entonces, generalmente eso se puede medir posterior al cambio del comportamiento. Por eso es difícil encontrar estudios que demuestren cómo se emplea esta estrategia, cómo generar estas estrategias de cambio de comportamiento. Pero es lo ideal y todos tenemos que trabajar como sociedad, como académicos, como estudiantes que nos estamos formando en la psicología, en las ciencias sociales, en cualquier área de, pues, de incidencia social para buscar el cambio positivo, ¿no? Pero es muy difícil. El actuar mediante racionalización. Entonces, esta justificación, esta racionalización, muchas veces lo que nos hace es dañar nuestra salud mental. Entonces, pues hay muchísimos más elementos aquí que quisiera compartirles y esto se prestaría para otra charla de 1 hora y media, 2, 3 días. Pero pues aquí voy a terminarla. Y nada más con la invitación, con la reflexión que platicábamos aquí en Londres 1671, que busquemos tender a comportarnos como personas congruentes, ¿sí? Si nos equivocamos en alguna acción, pues hay que resarcir los daños, hay que buscar hacer las cosas mejor ahora. Es como, pues si vas a pedir perdón, significa que no lo vas a volver a hacer nunca más, ¿no? O vas a cambiar de comportamiento, que si me puse un propósito de año nuevo, a lo mejor no voy a cumplir los 10, pero voy a buscar estrategias, verdaderamente buscar estrategias para comportarme, y si no, ser congruente conmigo mismo y decir, sabes que no puedo, ¿no? Y aceptarlo. Y la idea es que, pues como sociedad nos vayamos construyendo, que vayamos siendo más conscientes de nuestras disonancias cognitivas para que podamos resolverlas de la manera más saludable. Y la manera más saludable, según lo que nos dice la literatura, es aquella que está más acorde, más congruente con la realidad misma. Entonces, pues los invito a observar la realidad, a observar sus cogniciones, y también conectarse con sus emociones, porque las cogniciones, cuando hay disonancias, no necesariamente estamos hablando de un pensamiento profundo, racionalizado, muy inteligente que tengo que ser, sino también el hecho de que no soy congruente con lo que estoy sintiendo y lo que estoy haciendo. Así que esa es la invitación. Espero que nos acompañen en el siguiente domingo. Yo voy a estar en transmisiones cada 15 días con ustedes, pero vamos a tener cada semana transmisiones aquí en Londres de distintas categorías. Gracias por acompañarnos. No sé cuánto tiempo tenemos de música. ¿Qué es? ¿Qué es la música? Semantic Drive. ¿Es en este cerebro?